Lectura del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí, acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús.
Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra y pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y ponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Vamos a ver algunos puntos, hermanos, en esta homilía, según las lecturas que hemos tenido hoy. Lo primero que quisiera decir es que lastimosamente la fe que hoy se desarrolla en muchas partes, lastimosamente se ha convertido en una especie de fe supersticiosa, porque la mayoría cree en una especie de fe como un arte mágico. Entonces solo se pide y ya se tiene, se cree y ya se obtienen las cosas. Que aparece aquí en mi mano mi hamburguesa y aparece. Que haga esto y haga lo otro. Y de hecho yo le he dicho abiertamente, de pronto les molesta, pero así creemos también a la hora, incluso cosas que son muy normales en la vivencia de nuestra fe, colocar una intención. Yo coloco una intención y como que Dios se tiene que encargar de todo. Por ejemplo, lo más común es, pues ponga la intención para que mi marido se le quite la borrachera, y como que por arte de magia tiene que surtir ese efecto. La gente dice: para que proteja a mi hijo que se va para Estados Unidos, y como por arte de magia Dios lo tiene que proteger. Esa se llama una fe supersticiosa. La fe no es así. También la fe como una especie de superpoder mágico, así como los poderes de estos superhéroes en la farándula, que como que la fe fuera superpoderosa, o como que nosotros tuviéramos superpoderes. Yo tengo el don tal, el don tal, el don tan, y entonces la gente cree: por eso es que muchos van allá con el hermano tal que tiene el don de visión, tiene el don de no sé qué, tiene el don de no sé cuándo, ese me puede curar. Entonces las cosas no son así. Esa es una fe mágica y una fe supersticiosa, y eso es un error. Y de hecho, por creer así, mucha gente le ha ido muy mal. Yo todavía me recuerdo una señora que se fue a quejar conmigo, estaba llorando porque tenía una enfermedad, y entonces le pidió a una hermana tal de San Juan Zacatepeques, que supuestamente tenía el don de sanación,
y la llamó para que fuera a orar y le dijo que era tanto por la oración y le pagó. Y después que no se curó, después la hermana le reclama, le dice: hermana, pues yo no me curé, pero ¿cómo va a curar? ¿Qué quiere curarse usted si mire su ofrenda tan pequeña? Deme lo que tiene, pero no tengo nada, aunque sea esa novilla, deme. Le quitó todo. ¿Por qué? Porque se cree que esa hermana lloraba mucho, se quejó conmigo. ¿Y yo qué podía hacer? Yo más la regañé porque le dije: ¿y por qué está usted creyendo en ese tipo de cosas? Pero esa es una fe supersticiosa y como que la gente tuviera superpoderes por ahí, y eso es un error. Por eso mucha gente cae también en muchas de estas cosas por la desesperación, por las cuestiones de enfermedad o cuestiones que nos aquejamos de las cosas que la vida tiene, porque la vida tiene muchas cosas. Pero esto es un error. Fundamento esto en lo que dice la palabra de Dios hoy, primera lectura. Decía el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a grito la violencia que reina sin que me vengas a salvar? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencia, surge rebelión y desórdenes. Y el Señor me respondió, oiga lo que dice el Señor le respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla en tablillas. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por la fe. Uno quiere las cosas, según la mentalidad de hoy, las cosas inmediatas. Que me sane pues el Señor, que me proteja, pero que las cosas sean así, porque si no, como que ese Dios no fuera digno de ser Dios. Esa es una fe supersticiosa. Las cosas no son así. Y de hecho, por ese tipo de fe, como les digo, mucha gente resulta engañada. Mucha gente resulta engañada. Y esa fe es una fe puramente egoísta, en el que uno solo está viendo su propio beneficio. Tengamos, hermanos, cuidado de esto. Que nosotros no seamos de esa fe supersticiosa, como que la fe fuera mágica, fuera magia, o como la fe fuera una especie de superpoder. Entonces, ¿por qué dice el Señor hoy, por ejemplo, la segunda lectura, también el Señor lo dice en la segunda parte del Evangelio? Porque dice la segunda lectura, te recomiendo, le dice San Pablo a Timoteo, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de fortaleza, un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Qué significa todo eso que está diciendo según lo que está hablando la iglesia hoy? Porque nosotros, hermanos, esta es la segunda parte, nosotros queremos que las cosas, como he dicho anteriormente, sucedan como por arte de magia, que Dios haga todo. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer? Mucha gente se pregunta, imagínense, aquí entran incluso ateos, al revés, incluso cristianos. Y lo dije ateos, porque los ateos, uno entiende que los ateos no entienden la fe. Uno entiende que los ateos le cuestionan a uno que tiene fe, le dice, y no que Dios es bueno pues. Y entonces, ¿por qué tantas cosas que pasan? ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué tanto daño? Y dije que incluso los cristianos, porque al cristiano se pregunta ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permitió esto que está pasando? Y uno le pregunta a Dios, Señor, ¿qué haces tú para que todo esto cambie? Tanta maldad, tanto problema, tanto dolor, tanto sufrimiento. La gente pregunta eso, incluso como le digo, la gente cristiana no debería preguntar eso el cristiano. La gente atea tiene razón. Y el Señor responde a esa interrogante que nosotros hacemos. ¿Qué haces tú, Señor? Te hice a ti. Yo te di capacidades a ti. Usted es el que tiene, o más bien nosotros somos los que tenemos que velar por el bienestar de nuestro mundo. ¿Por qué avanza tanta cuestión mala? Por ejemplo, el aborto. A nivel planetario se está extendiendo el control de los nacimientos.
a través del aborto, de la cesárea, a través también la eutanasia. ¿Por qué avanza todo eso? Se está extendiendo también la ideología de género. ¿Por qué se extiende? Porque nosotros somos, voy a utilizar una palabra fuerte, nosotros somos los mudos que no hacemos nada. Nosotros somos los cobardes que no hacemos nada. Ese es el problema. Dios ya nos hizo a nosotros, nos hizo con capacidades. La fe no es mágica. La fe es que nosotros tenemos que trabajar si amamos a Dios. Esa es la fe. Esa es la fe. Y por eso es que en la parte final del Evangelio, precisamente por eso, habla esto de Jesucristo. Dice: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea un rebaño, no le dice primero, le dice cuando regresa del campo, enseguida entra y ponte a comer? No le dirá más bien, no le dirá más bien, prepárame de comer y ponte, bueno, todo eso, ¿no? Al final dice que aquel siervo, dice aquí, pero solo vamos a decir cristianos, aquel cristiano que ciertamente tiene un don, no se tiene que vanagloriar de sí mismo, sino darle la gloria a Dios. No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas. Nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas, porque Dios ya ha hecho su parte, por decirlo de esa manera. Dios nos ha regalado fe. La fe, repito una vez más, no es una cuestión supersticiosa, mágica, como una cuestión de superpoder ficticio. No, la fe tiene que trabajar en nosotros para que nosotros cambiemos este mundo. Porque mucho nos quejamos de las cosas que pasan, pero nosotros mismos tenemos la culpa de lo que pasamos. Permítame poner un ejemplo, aunque no lo digo como presentándome yo como ejemplo, sino una vivencia que yo tuve. Una vivencia que yo tuve en mis estudios. Yo me puse a estudiar cuando iba a entrar al seminario, porque había que tener por lo menos el bachillerato. Y entonces yo estaba en X colegio, y el colegio se ufanaba de ser cristiano, protestante, pero cristiano al fin y al cabo. Ahí estudié yo. Y entonces resulta que para un 15 de septiembre sacó la carroza el director, no voy a mencionar su nombre, el director sacó una carroza como congraciándose con el mundo, congraciándose con la sociedad. ¿Y sabe qué fue la carroza que hizo? Se supone que tiene principios cristianos, se supone que él es cristiano. Y sacó una carroza, y todas las patojas también, disculpe la versión mujeres, las patojas también brutas, que se prestan para esas cosas. El director organizó una carroza con un tráiler impresionante así grande, y a las patojas prácticamente desnudas, con unos trajes ahí de unas mujeres que solo tapaban lo que tenían que tapar, y de ahí prácticamente todo desnudo. No le voy a decir que no me gustó porque soy hombre, pero yo me fui con el director en ese rato y le dije: don tal, no le voy a decir su nombre, le digo yo: mire, usted no ha puesto el nombre cristiano a este colegio. Y me quedó viendo así como por raro, ¿no? Y entonces yo le dije: mire, si usted dice que este colegio es cristiano, ¿cómo se le ocurre sacar una carroza de esa naturaleza, denigrando las patojas y congraciándose con el mundo? Ya no recuerdo ni qué me contestó, pero bueno, yo me salí. Y lo cuento porque me recordé porque hace unos días hablé con una persona X y me dijo que también estudió en el mismo colegio. ¿Con qué razón quitaron eso? Porque también recuerdo eso, me decía. Y lo quitó el director. Como les digo, no lo digo para ponerme de ejemplo, sino en el sentido de que yo me arriesgaba a que me echara del colegio. Así pasa. Nosotros lastimosamente, cuando vemos suceder las cosas, no las decimos cuando sabemos que están mal. Y como tenemos miedo de perder un trabajo, entonces dejamos que las cosas pasen. Es mi trabajo.
Y entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas? Por eso es que he dicho eso. Uno lanza el grito al cielo: Señor, ¿por qué permites eso? ¿Qué haces tú? Y Dios te responde: te hice a ti. Porque nosotros somos los que permitimos que las cosas vayan así. Nosotros somos porque somos cobardes. Esa es la realidad. Por último punto, tercer punto y último punto, es lo siguiente. Con esto concluyo. Nosotros creemos, hermanos, que somos buenos cristianos porque no hacemos el mal. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo escucho eso. Yo no he hecho nada mal. Yo no he hecho nada mal. Uno se cree bueno porque uno no hace cosas malas. Les pregunto, recordando el evangelio del domingo pasado, ¿hizo algo malo el rico de Pulón, sí o no? ¿Al pobre Lázaro le hizo algo malo? No dice nada. No le hizo ningún daño. No le echó el chucho. No mandó a sus criados y que sacaran a palos a este pobre. No hizo nada. Simple y sencillamente lo ignoró. Pero no dice que hizo algo malo. Pero eso, solo de no hacer malo, no hacer cosas malas, no significó que fuera bueno. De hecho, ¿a dónde fue a parar? Al infierno. ¿Por qué? Porque no hizo nada malo, pero no hizo nada bueno. Ese es el problema. Y entonces uno le pregunta a Dios: ¿por qué pasa eso, Señor? Bueno, porque vos lo permitís. Porque yo te hice a ti. Yo te di capacidades, virtudes. Yo te di todo para que hicieras lo que tenías que hacer. Y no lo hiciste. Entonces tengamos mucho cuidado, porque con el hecho de que nosotros no hagamos cosas buenas, no significa que seamos buenos. Somos malos por no hacer cosas buenas, y por eso avanzan las injusticias y las cosas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos las cosas. Les pongo un ejemplo muy sencillo, específicamente aquí, en Patsicía. Yo siempre digo que salgo los domingos, me salgo volando. Ahorita en estos días no he salido volando porque todavía voy a celebrar en otro municipio. Vengo de la aldea y entonces me voy volando. Solo vengo a dejar la maleta y las ofrendas y pues ya agarro el carro y me voy volando. Y no se puede ni pasar porque somos un desastre a la hora de parquear los carros, los que tienen vehículos. Donde quiera se parquean. No dejan pasar, calles tapadas completamente. ¿Ve? ¿Quién de ustedes tiene autoridad aquí para que alguien quite ese rótulo que está allá atrás de la municipalidad, lo que están reconstruyendo, donde dice: mi cuerpo, mi decisión? Eso es abortivo, eso es mentalidad feminista abortiva. ¿Quién puso eso ahí? ¿Quién tiene autoridad para quitar eso ahí? Que lo quite. ¿Ve? Pero sin embargo nosotros dejamos avanzar. ¿Por qué? Por pura pena, por pura vergüenza, porque me van a quitar el trabajo, porque ¿qué van a decir de mí? Yo no me quiero complicar la vida. Es la expresión que utilizamos: no te compliques la vida. Pues ahí tenemos ese mundo con desmadres, disculpe la expresión fuerte, porque nosotros somos los que tenemos la culpa. Nosotros no actuamos el bien. Entonces no nos quejemos con Dios. Nos toca sufrir porque nosotros permitimos que la maldad avance en el mundo. Y si hemos hecho algo bueno, por gracia de Dios lo hemos hecho. No se usted afane también de lo bueno que ha hecho, porque ciertamente todos hemos hecho cosas también, alguna cosa buena, aunque sea lo poquito, pero recordemos que tenemos que trabajar, porque usted cree que solo con venir a la iglesia y sentarse a escuchar y medio participar, ¿usted ya cumplió? No, el trabajo está allá afuera, porque mucho católico cree eso, que solo con venir ya cumplió. Entonces ya no me moleste más, padre. No, y el trabajo allá afuera, el actuar allá afuera,
¿Por qué se extiende la injusticia? ¿Por qué se extiende la corrupción? ¿Por qué hay tantos patojos metidos en maras? ¿Por qué tanto patojo malcriado? ¿Por qué mucho robo? ¿Por qué mucho asalto? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que no cumplimos con nuestra responsabilidad actuando como cristianos. Cuando entendamos eso, ya no vamos a lanzar el grito al cielo preguntándole a Dios, ¿qué haces tú? Porque ya me enteré que soy yo el que no hago las cosas. Entonces, hermanos, voy a terminar con otra vez dando lectura a la segunda lectura que hemos escuchado. Te recomiendo que reavives el don de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, al contrario, comparte los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu vida, aquí dice predicación, conforma tu vida con la sólida enseñanza que recibiste acerca de la fe. ¿Cuál es la sólida enseñanza? Que nosotros somos los que tenemos que trabajar. Ojalá que lo entendamos alguna vez. Amén.